Buenos días, muchachas y muchachos de los octavos básicos. Acá con un nuevo video relacionado con los contenidos que debemos seguir trabajando pese a la situación mundial que nos aqueja. En este caso ya dejamos de lado la unidad, no por completo, sí, la unidad que hablaba acerca de la Edad Media, y vamos a empezar a trabajar el tercer periodo, o la tercera época o edad de la historia universal correspondiente a la Edad Moderna. Y en este caso vamos a iniciar porque, bueno, ustedes entenderán que es muy difícil hablar de todo al mismo tiempo, entonces tenemos que parcializar un poco los contenidos, segmentarlos para así hacerlo un poco más fácil de entender a veces, obviamente realizando las relaciones que entre ellos existan. Y vamos a comenzar con un proceso, recuerden que en la historia todo es parte de un proceso, conocido como la ampliación del horizonte geográfico o el periodo de los grandes descubrimientos geográficos que se van a producir entre el siglo XV, a fines del siglo XV y principios del siglo XVI. Todo esto enmarcado a la vez en un proceso también que habla acerca de una nueva forma de pensar que empieza a desarrollarse y expandirse por Europa. Es una forma de pensar un poco más libre, que no está atada del todo a los antiguos conocimientos y saberes, sino que ahora, debido a las necesidades que se van produciendo, todos esos miedos, esos temores que existían desde la Edad Media con respecto a los límites geográficos y ciertas ideas preconcebidas con respecto a muchas situaciones que existían en el planeta, van quedando de lado y ciertos hombres se empiezan a adentrar en lugares antes desconocidos. Es por eso que se inician los viajes de exploración que van a dar muchos descubrimientos geográficos. Y al final de todo este proceso, el ser humano se da cuenta que el planeta es más grande de lo que pensábamos, que la forma del planeta es distinta a la que pensábamos. La ubicación de nuestro planeta en relación al universo es muy distinta a la que pensábamos durante la Edad Media. Bueno, aquí una especie de panorama de todo lo que ocurre o todos los procesos más trascendentes durante la Edad Moderna. Obviamente hay muchas cosas que van quedando afuera, obviamente no todo esto podremos verlo en detalle, pero sí la intención es que al menos dar una pincelada para de esa forma poder ir entendiendo los procesos. Repito, en historia todo es proceso. Entonces necesito saber lo que ocurrió antes para entender lo que ocurre ahora y lo que va a ocurrir en el futuro, o proyectarme. Quizás no sepa lo que va a ocurrir, pero según las situaciones que se han ido dando en la historia, yo puedo prever lo que va a venir más adelante. Muchos dicen que la historia es cíclica, entonces es importante conocer el pasado y entender el futuro. Es una época de cambios, porque la mentalidad de ciertos hombres está cambiando. Cuando hablamos de cambios, no pensemos que son cambios que van a llegar a todas las personas del mundo. No, cuando hablamos de edad moderna estamos hablando de un periodo que se contextualiza en Europa. Sabemos que existía ya población en la parte del mundo, pero esto es netamente centrado en Europa. Y dentro de todos los procesos que vamos a vivir entre el siglo XV y el siglo XVI, vamos a encontrar muchos de ellos relacionados con estos viajes de exploración, con el descubrimiento de un mundo diferente al que se nos había presentado siempre. Consigo, a la par con todos estos descubrimientos geográficos, también está ocurriendo que la gente o algunas personas están cambiando su forma de pensar y de sentir y de vivir. Van a haber grandes transformaciones durante la Edad Moderna. Vamos a enfrentarnos a un proceso también. Disculpe que repita muchas veces eso, pero es que la historia está hecha de procesos. Muchos acontecimientos dan procesos y la historia en general está hecha de procesos. Nos vamos a ver enfrentados a la llamada reforma religiosa, en donde cambia o surge en realidad una nueva religión que se aparta un tanto de la religión católica, que va a ser las religiones protestantes. Van a estar los descubrimientos geográficos, va a nacer una nueva forma de pensar.
llamada el humanismo. Vamos a rescatar muchos elementos propios de la antigüedad clásica de Grecia y Roma, como lo es a partir del Renacimiento. La composición de las monarquías en Europa va a cambiar. Van a haber nuevas manifestaciones artísticas posteriormente. Vamos a encontrar guerras. La ciencia va a avanzar una enormidad en este periodo, porque esa especie de amarra que significaba muchas veces la Iglesia Católica deja de influenciar o deja de controlar el actuar de las personas y muchos científicos se atreven a realizar sus investigaciones pese al riesgo que eso significa. Se atreven. Si pudiésemos poner una especie de palabra que englobe la edad moderna, es una época de atreverse. El ser humano se desprende de lo que siempre había sabido y ahora busca saber la verdad, encontrar la verdad amparada en qué, ya lo veremos más adelante, en el uso de la razón. Ya veremos eso más adelante. Ahora bien, centrémonos en el tema que nos convoca, que es la ampliación del horizonte geográfico. ¿Por qué yo le coloco siempre este nombre a esta unidad o a esta parte de la unidad? Porque seguramente ustedes en más de alguna ocasión habrán ido a la playa y si miran parados de la arena hacia el fondo del mar se ve una especie de línea. Bueno, ese es el horizonte. Pero ocurre que ese horizonte, que durante mucho tiempo se pensó que era el borde que ponía fin al planeta, ustedes hoy día saben que eso no es más que una línea que se proyecta, que a medida que yo avanzo, esa línea se va movilizando más y más y más y más, y a partir de la forma que tiene el planeta que actualmente conocemos, podemos ver el mismo punto de partida, porque esto es una especie de esfera. No como se pensaba en la Edad Media, que para muchos la Tierra era plana, tenía límites, y si yo llegaba a ese límite perfectamente podía caerme de el planeta. Ahora, muchas veces cuando estudiamos historia, yo les pido a ustedes que dejen de lado toda la forma o todo el conocimiento que tienen hoy día del mundo y ojalá hacer lo posible por dejar nuestra cabecita en blanco y de alguna forma tratar de pensar cómo pensaban estas personas hace aproximadamente 5 o 6 siglos. Porque a medida que avanza el tiempo, la forma de pensar, la forma de entender las cosas va cambiando. Y el ser humano también va cambiando. La forma de pensar va cambiando. Lo más probable es que ustedes, estando en octavo básico, tengan una infinidad de conocimientos mayores a la que tenían estas personas hace 500 o 600 años. Y no porque ellos hayan sido más o menos inteligentes, es básicamente porque ahora hay una posibilidad de encontrar conocimiento de saberes muy amplia. En ese entonces el conocimiento está restringido a unos pocos, y de esos pocos eran básicamente los que sabían leer y escribir, quienes eran una cantidad ínfima dentro de la población mundial. La gente en aquel entonces creía mucho a partir del que me decían. Si yo no sabía leer y escribir y había un señor que sí sabía hacerlo y me decía que si yo navegaba y me encontraba con un monstruo marino, yo le hacía caso y le quería a él porque él sabía leer y escribir. Entonces, todo este proceso de ampliación del horizonte geográfico va a significar también un cambio en la forma de pensar, porque como dije al principio, el ser humano se da cuenta que el planeta es más grande de lo que se pensaba y la forma también era distinta. Entonces, a ver, ahí se ve una imagen, en el lado izquierdo arriba, donde dice Europa, Libia y Asia. Ese es el mundo que eh, interpretó Anaximandro, que fue un griego, que durante el antiguo ya hizo una especie de planisferio, y ese era el mundo que ellos conocían. Ellos pensaban que ese era el mundo que existía. O sea, parte de Europa, algo de África y algo de Asia, y nada más. Aun cuando ustedes saben que esto es mucho más grande, pero eso era lo que ellos conocían. Ahora, recuerden, la historia ha sido siempre muy eurocentrista. Entonces tenemos que Europa es el centro de todo, y ellos así lo entendían. A medida que avanza el tiempo, las interpretaciones de la superficie terrestre, de la forma de las tierras, de los mares y los océanos va a ir cambiando. Claro, porque voy viajando y a medida que voy viajando voy descubriendo un nuevo territorio, pero siempre limitado por esas ideas preconcebidas con respecto a que me voy a caer, que hay monstruos, que para allá no puedo ir, etcétera. Ahora, ya más avanzada la edad, esto es en el periodo de la Edad Media,
tenemos un mapa ya un poco más detallado. Fíjense en el mapa que está en el lado derecho, la parte de Europa, lo que se ve y que voy a encerrar a continuación, o esto que está acá en realidad, que está en rojo, esto es Europa. Si ustedes miran esa Europa con la Europa actual, sus dimensiones van a ser muy parecidas. Van a ser, si ustedes miran acá, se alcanza a distinguir algo distintivo de Europa, que es Italia, la bota. Entonces ustedes decir, oye, no, claro, esto está muy parecido a lo actual. ¿Por qué? Porque ellos, bueno, el problema es que Europa es un continente pequeño, entonces sí podían conocerlo, lo conocían bastante bien y conocían sus formas. Ahora, el resto, fíjense acá lo que sería Asia, lo que sería África, lo que sería Asia, es muy diferente a lo que hoy día conocemos. Claro, porque ustedes pueden nacer y en el momento ya de abrir sus ojos, alguien puede poner una imagen de la Tierra y se dan cuenta que la Tierra tiene una forma muy diferente, la Tierra es esférica. ¿Por qué? Porque hay imágenes que son tomadas del espacio. Ellos no tenían esa posibilidad, ellos veían desde el nivel del suelo. Entonces, según lo que iban recorriendo, iban trazando todos estos mapas, utilizando a veces unas técnicas no tan avanzadas, obviamente. Para su periodo, sí avanzadas, pero si ya consideramos, si lo consideramos con respecto a lo que hoy día sabemos y lo que hoy utilizamos, sería bastante atrasado. Bueno, aquí algunas ideas con respecto a la Tierra, que era plana, que tenía un límite, que yo me podía caer ese límite, lo más probable es que si me caía, a lo mejor caía a un precipicio sin fin, o podía caer al mismo infierno. Acá una idea con respecto, a ver, durante la Edad Media se pensaba que la Tierra estaba sobre tres elefantes y esos elefantes estaban sobre una tortuga que viajaba en el espacio. Y fíjense la imagen que aparece, o los elementos que están alrededor de la Tierra. Se ve la Luna y el Sol. Porque recuerden que en aquel entonces se pensaba que la Tierra era el centro del universo y el Sol giraba en torno a la Tierra y la Luna también lo hacía. Bueno, hoy día sabemos que la Luna también gira en torno a la Tierra, pero en realidad ambos giran en torno al Sol. Entonces estamos hablando de una forma de pensar, de un pensamiento geocentrista, en donde la Tierra estaba en el centro del universo, el geocentrismo. Y recuerden que en la Edad Media, y lo hablamos en las clases anteriores, estábamos en una forma de pensar muy teocentrista, en donde Dios estaba en el centro de cualquier aspecto de la vida humana. Eso también va a ir cambiando de a poco, y a medida que va cambiando eso, el ser humano se atreve a hacer nuevas cosas, especialmente en cuanto a la ciencia y a todo este proceso de descubrimientos geográficos. Ahora bien, a ver, si ustedes recuerdan, durante la Edad Media surgió una nueva religión monoteísta que era el Islam. Esa religión del Islam estuvo siempre en confrontación con la religión católica. Va a ocurrir que ciertos lugares sagrados para la religión católica también lo eran para la religión del Islam. Entonces esos territorios van a ser muy disputados entre ambos, van a ser peleados, y de esa forma es que se van a producir las llamadas cruzadas, que fueron enfrentamientos que tenían por objetivo quedarse con los llamados santos lugares o sagrados lugares. Tanto islámicos como católicos lo hacían. ¿Quién podía recuperar o quién podía conseguir esos territorios? En las cruzadas, aparte de ser un periodo de enfrentamiento de guerra, también se van a estrechar las relaciones comerciales, esto es muy importante, entre Europa y Asia. ¿Por qué? Porque especialmente navegantes italianos llevaban embarcaciones con soldados a la zona de los sagrados lugares, al Medio Oriente, al Cercano Oriente, llevaban soldados y de vuelta traían productos que eran muy apetecidos, especialmente, por ejemplo, las especias. Acá tenemos ejemplos de especias, la canela, el clavo de olor, la pimienta, la nuez moscada, aparte de telas, de joyas, de otros elementos, de maderas, de otros elementos que eran muy valiosos. Ocurre que durante el siglo XIII, un explorador llamado Marco Polo dice haber llegado a la India, dice haber llegado a China, dice haber estado en la corte del Gran Khan, y comentó que en esas tierras había muchas riquezas. Entonces se va a establecer un comercio muy importante entre Europa y Asia, entre la Asia lejana, de China e India, eh,
de forma terrestre. Ahora, ustedes entenderán que ese viaje era muy largo. Bueno, eso es una clave para entender lo que va a pasar más adelante. Por lo demás, eh, bueno, aquí hay una imagen que muestra más o menos toda la ruta que se llegaba desde China, se llevaban productos principalmente. Atención, hay una ciudad importantísima, donde estoy poniendo ahora el puntero rojito, es la ciudad de Constantinopla, que como ustedes recuerdan fue la capital del Imperio Romano de Oriente, la capital del Imperio Bizantino, que era el nexo entre Europa y Asia, porque es la parte más cercana que hay entre Asia y Europa. Entonces hasta ahí llegaban todos estos productos y ocurría que desde Italia, que está acá, que es esta bota, la Italia, navegantes hacían este recorrido y llegaban hasta Constantinopla, se abastecían de productos y volvían hacia Italia. Por ende, la mayor cantidad de recursos intercambiados eran a partir de barcos italianos. Por ende, las riquezas llegaban a Italia y de ahí se iban al resto de Europa. Se acumularon grandes fortunas en Italia. Eso es importante para entender lo que viene más adelante relacionado con el Renacimiento. Pero sigamos con el tema geográfico. Este era el recorrido que hacían todas las caravanas, un largo recorrido que se tardaba años a veces. Entonces era fundamental encontrar una nueva forma de llegar a estas tierras. Por lo demás, al ser tan largo el recorrido, había muchos intermediarios, y habiendo más intermediarios en intercambio comercial, más aumenta el precio. Ejemplo, si acá donde empieza el camino, la ruta, yo vendía algo a 100, lo más probable es que Constantinopla llegaba a 1000. Entonces, yo como europeo, como italiano, si encontraba una forma de llegar lo antes posible a estas tierras y comprar directamente acá, iba a comprar mucho más barato y así iba a poder ganar mucho más. Entonces, se hacía importante encontrar una nueva ruta. Pero ¿cuál era el problema? Que era muy larga la distancia y las nuevas posibles rutas significaban un riesgo grande por el miedo a lo desconocido. La Tierra es como, a ver, como muchos de estos juegos de plataforma, como Minecraft, por ejemplo, cuando usted a medida que va avanzando y caminando, va descubriendo un nuevo mundo. Existe más territorio, pero usted no lo conoce, entonces a medida que va avanzando, van apareciendo nuevos elementos. Esto era así. Ahora, todos estos descubrimientos que se van a producir en gran medida se logran gracias a los nuevos instrumentos de navegación que se incorporan a todos estos viajes. Ya no bastaba solamente con la ubicación de algunas estrellas y saber por dónde sale el sol y se esconde. Ahora hay que ubicar el lugar preciso en el cual me encuentro, pues ahora al estar en medio del océano, si me adentraba mucho en el mar o en el océano, tenía que saber dónde me encontraba. Durante mucho tiempo se practicó una forma de navegación llamado cabotaje, que era básicamente navegar lo más cercano posible a la costa. De esa forma yo no me pierdo y siempre mantengo la vista en que allá está la costa y en caso de eh, cualquier inconveniente puedo navegar hacia la costa. Ahora, como estos viajes demandaban largos recorridos, había que encontrar formas para ubicarme yo en un lugar, ubicar la posición precisa en la cual me encontraba. Y fue así como todos estos instrumentos de navegación van a simplificar todo esto. Y estos instrumentos precisamente no surgen en Europa, vienen desde Oriente, especialmente los traen los musulmanes. Recuerden que les dije, la cultura medieval en gran medida se debe a el aporte de los musulmanes. La brújula, la ballestilla, el astrolabio, el cuadrante, todo esto es traído desde Oriente y se incorpora en todos estos viajes de navegación. Van a servir de una gran manera. Bueno, en relación a lo anterior, acá vemos un mapa en donde se ven los principales viajes de exploración, pero aquí hay algo fundamental y es importante que ustedes no lo olviden, esto es clave. Si acá se ubicaba Constantinopla, pero ocurre que el año 1453 se produce muy bien, la caída de Constantinopla, que por lo demás da fin a la Edad Media y da inicio a la Edad Moderna. Ese acontecimiento, desde el punto de vista económico para Europa, fue muy complicado. ¿Por qué? Porque los italianos ya no podían navegar por el Mediterráneo e ir a buscar productos a Constantinopla. Por ende, había que encontrar una nueva ruta hacia la India.
Y en ese contexto va a ser que Portugal y España, que están en la península ibérica, van a empezar a liderar todo esto, especialmente Portugal. Portugal va a estar eh, en primera línea, por así decirlo, en todo este proceso de exploraciones. ¿De qué forma? A través del océano Atlántico. Pero esas exploraciones fueron muy complejas debido a la forma de pensar y las costumbres que tenían los europeos, entendiendo que en el Atlántico habían seres mitológicos, habían sirenas, habían calamares gigantes, un montón de seres que perfectamente podían devorarse un barco, por lo cual el navegar en aguas desconocidas era muy peligroso. Aún así, se atrevieron. Y acá tenemos una serie de viajes realizados por diferentes navegantes. Acá está la descripción. No me voy a referir a cada uno de ellos porque en algún momento lo haré detalladamente cada uno. Pero los portugueses básicamente fueron avanzando de a poco, fueron avanzando de a poco, fueron avanzando de a poco y finalmente lograron llegar a la India. Ahora, cuando ellos hacen ese viaje, eh, ya los españoles habían iniciado también o se habían ya integrado a este proceso de los viajes de exploración. ¿Qué ocurría? Portugal desde el siglo XIV más o menos que tenía muchas escuelas de navegación. España no se incorporó en la primera instancia o no realizó viajes porque estaba preocupado de un tema interno, como lo era expulsar a los musulmanes de la península ibérica. Entonces, una vez que se produce el matrimonio entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, potencian sus fuerzas y se enfrentan a los musulmanes y los expulsan, recién pueden empezar a preocuparse de realizar o de ver alguna posibilidad de encontrar nuevas rutas. Y es aquí donde surge la figura de Cristóbal Colón, quien propone una nueva ruta, no como lo estaban haciendo los portugueses, que era seguir las costas de África, más bien era viajar hacia Occidente, porque según sus cálculos y cálculos que habían hecho ya muchos investigadores, marinos, cartógrafos anteriores, incluso ya desde la antigua Grecia, hablando de Eratóstenes, la Tierra es una especie de esfera, por lo cual yo inicio un punto de partida y puedo llegar a ese mismo punto de partida y no me voy a caer en algún límite como se pensaba durante la Media. Cristóbal Colón, bueno, va a iniciar todo su viaje de exploración, por lo más es apoyado por los reyes católicos. Isabel de Castilla no contaba supuestamente con el dinero que se esperaba. De alguna forma financian el viaje de Colón. Colón realiza este viaje utilizando 3 embarcaciones. Un viaje que se inicia el 3 de agosto de 1492 del puerto de Palos, que supuestamente presupuestaba 7 semanas en llegar a la India, pero en realidad fue un viaje mucho más largo que eso. Ahora, quizás ese error en el cálculo se debía a que él desconocía la existencia de un continente en medio, como lo es América. Y es aquí algo que ustedes les comenté la semana pasada, relacionada con el fin de la Edad Media. Para muchos, el fin de la Edad Media está claramente definido con la caída de Constantinopla, el año 1453. Pero para otros, especialmente para los españoles, el fin de la Edad Media se encuentra en el descubrimiento de América, porque el haber descubierto toda esta porción de territorio es un cambio total. El mundo que pensábamos que era de este tamaño, resulta que ahora ya incorpora África completa, se dan cuenta que África es muy grande, y se incorpora toda América. Entonces es ahí donde está, por así decir, las prioridades. ¿Qué será más importante? ¿Que una ciudad haya pasado de católicos a musulmanes o el descubrir un nuevo continente? Bueno, hay muchas interpretaciones para entender todo eso. La cosa es que ya finalmente, a partir de la exploración de Hernando de Magallanes, que es esta línea que viene acá, que pasa precisamente por el estrecho que lleva su nombre, el estrecho de Magallanes, realiza toda una vuelta al planeta, si bien él muere acá, en la isla Filipinas, en Filipinas muere, continúa su brazo derecho, por así decirlo, Sebastián Elcano, y él logra llegar a España. Entonces se dan cuenta que
La Tierra es una esfera porque se puede navegar partiendo del punto inicial, yo doy la vuelta y llego a ese mismo lugar. Y es ahí donde ya se confirma todo esto y la concepción del planeta cambia para siempre. El mundo es más grande de lo que pensábamos. Acá podemos ver a los tres grandes exploradores de este periodo, de todo este proceso. Tenemos a Cristóbal Colón, Vasco da Gama y Hernando de Magallanes. Y con esto dejamos hasta acá nuestro videito, esperando que haya sido de su agrado, esperando verlos a todos el día martes para cualquier consulta o duda, y obviamente esperando el pronto retorno a clases. Cuídense, pórtense bien y nos estaremos viendo en cualquier momento. Chao, cuídense niños, adiós.